Bueno, yo hice 2 residencias médicas. La primera fue en el Hospital General, que usted conoce también, y allí estuve 7 años. Entonces allí vi muchos pacientes con insuficiencia renal, de los cuales todavía me acuerdo, y no se podía hacer nada, los pacientes se morían, porque todavía en aquella época, yo estoy hablando de los años 40, 50, no había ni siquiera diálisis, ni peritoneal, ni mucho menos extracorpórea. Entonces yo los veía morir con gran sufrimiento de mi parte, y me recuerdo de jóvenes que platicaban de lo que harían si estuvieran sanos. La segunda residencia la hice en Nueva York, en el de New York Hospital, de la Universidad de Cornell. Y allí me tocó ver los primeros trasplantes de riñón de Nueva York, de los Estados Unidos. El primer trasplante hecho en gemelos univitelinos fue en 1958. Y los primeros trasplantes fueron en hermanos, fueron en 1961-62. Yo regreso a México en 1963. Entonces ingreso inmediatamente al Centro Médico Nacional, recientemente abierto, y de primeras me toca ver a una mujer que moría de insuficiencia renal. Todavía me acuerdo su nombre, Marta Bejarano de Paul, y le propuse un trasplante renal. Pues en ese sentido me había yo entrenado en Nueva York. Ella aceptó. Todavía recuerdo que se casó la noche anterior al trasplante, en una escena muy macabra, porque ella estaba en el 9º piso del Hospital General. Antes tenía 10 pisos. A partir del sismo se convirtió en 5 pisos. Pero esa mujer pensó que se iba a morir. Todos nosotros pensamos que se iba a morir. Y finalmente la operamos al día siguiente con muy buenos resultados. El riñón comenzó a funcionar y duró funcionando, y ella viva durante 25 años. Después del éxito del primer trasplante, seguía haciendo un segundo, un tercero, un cuarto. Y bueno, la historia es larga, porque hubo muchas vicisitudes. Pero finalmente los trasplantes se hicieron, quedaron bien, y eso nos permitió el desarrollo de métodos inmunológicos para combatir el cáncer y fortalecer los trasplantes. 15 años después se hizo el primer trasplante de corazón, pero el verdadero parteaguas fue el que yo hice en 1963, un 22 de octubre de ese año. Lo que usé fue azatioprina y prednisona. La azatioprina me la mandaban mis compañeros del New York Hospital, y yo iba por ella, por el frasquito, a la aduana del aeropuerto. Así semana tras semana iba por mis frasquitos. Y así fue como pudimos tener azatioprina en México y usarla en la enfermedad. Y la azatioprina y la prednisona o cortisona fue la que nos permitió evitar el rechazo. Bueno, teníamos en buenas manos, teníamos un 90% de buenos resultados y personas que vivían varios años. Así que esta mujer vivió 25 años y los otros trasplantes vivieron el equivalente a esta cifra. Es decir, yo llegué a hacer trasplantes, me acuerdo de uno en el Hospital Bosel que operé. Parecía como si hubiera hecho yo una apendicectomía sin problemas. El paciente al día siguiente podía haberlo dado de alta. De hecho, lo hice, no al día siguiente, pero 4 días después. Y el paciente vivía en muy buenas condiciones. Es decir, fueron muy buenos resultados, lo cual me permitió seguir haciendo trasplantes e investigando. Tan importante como eso o más fue el terreno ético, porque la gente tenía un concepto de muerte muy atrasado. Se pensaba que la muerte era el paro cardiorrespiratorio, y nosotros propusimos y descubrimos y trabajamos en que la muerte era la cesación de las funciones cerebrales. Entonces se adoptó esto por la Universidad de Harvard y por el propio Vaticano.
Entonces ahora se acepta que la muerte es la muerte del cerebro, porque en el cerebro es donde está la personalidad humana. Los primeros trasplantes fueron de donadores vivos de hermanos y luego fueron de cadáver, pero los principios fueron el de Marta Bejarano fue de su hermana, que era 2 o 3 años mayor que ella, pero fueron, y poco a poco fuimos avanzando hasta hacer trasplantes de cadáver. El trasplante de cadáver tenía problemas porque la gente no quería aceptar que a su familiar lo mutilaran y nos lo decían. Entonces nosotros teníamos que convencer, sentarlos, esperar y convencer a los familiares, por favor, que denos el riñón de su familiar. Y era muy desgastante, pero finalmente lo hicimos, lo logramos. En 240 seres hay uno con histocompatibilidad. Por eso es tan falaz eso de que el tráfico de órganos y que se compran órganos y que se... No, es muy difícil porque para hacer que una persona tenga compatibilidad se necesita hacer muchas pruebas y muchos estudios. Y ahora ya los tenemos. No, lo que pasa es que lo que hay son información, son bancos de información, en donde toda la información de individuos con compatibilidad tisular se guarda, se resume, y por eso se requiere de grandes instituciones, porque una persona que muere rápidamente se ve si hay compatibilidad, se ve y se manda a llamar a la persona que es compatible, o si es cadáver se le solicita, ¿no? Hay toda una serie de medicaciones que controlan el rechazo de la mejor manera. Eso, el que existe ese banco de datos, el hecho de que se ha popularizado, ya la gente no tiene el miedo de antes que llegó a ser un tabú. Hablaba uno de los trasplantes y la gente lo veía con reserva. Entonces, todo eso han sido los grandes avances en el terreno de la ética, en el terreno de la religión. Somos un país religioso, sobre todo un país católico, y todo eso ha sido vencido poco a poco, porque la gente ha entendido que el trasplante es algo bueno para prolongar la vida, y que una persona puede seguir viviendo en otra. Entonces los trasplantes que hoy se hacen son los de riñón, de corazón, de retina, de córnea. Entonces hay diversas clases de trasplantes, de hígado, que es muy difícil, técnicamente hablando. El médico general tiene un gran papel porque es el que educa a la población general. El médico puede explicarle a las gentes de qué se trata y explicárselos muy bien. Yo he escrito varios libros al respecto. Hay uno que se llama Alternativa de Vida, otro que escribí con usted, pero el médico general tiene la posibilidad de educar a la población de la mejor manera. Es a través de él que nosotros logramos hacer todas estas cosas, no es con la ausencia del médico general. El primer contacto es el médico general, por eso se llama médico de primer nivel o de primer contacto. El médico es un escritor nato, lo que pasa que no hay esa costumbre. Debo decirle que Hipócrates, o bajo el nombre de Hipócrates, se publicó un corpus hipocrático de 300 tratados. Es decir, el médico siempre ha sido escritor, lo que pasa que no están acostumbrados. Yo acabo de formar la Academia Mexicana de Escritores Médicos, o de médicos escritores, a los cuales usted pertenece a esa academia, y me he dado cuenta de la enorme profusión de médicos que escriben. En nuestro país hay muchos médicos.
Déjeme decirle que la primera novela de la Revolución Mexicana y la novela más vendida se llama Los de Abajo, y esa fue escrita por Mariano Azuela, un médico de jalisciense, ¿eh? Rural. Sí, entonces él, ¿se acuerda usted de Demetrio Macías, que queda apuntando en una cañada? Es una bellísima novela y anticipa el fracaso de la revolución, porque Demetrio Macías queda solo esperando en la cañada a punto de disparar, pero ya no dispara. Entonces Mariano Azuela escribió varias novelas, Andrés Pérez Maderista, La Luciérnaga, Los de Abajo sobre todo, que es la que ha tenido tanta fama. Y hay muchos otros médicos que se han dedicado a la escritura en nuestro país. Entre otros estamos incluidos nosotros. Yo he escrito 60 libros y con una gran vocación. El acto de morir fue el primero, que tuvo 8 ediciones. Ya paré de las ediciones porque ya eran demasiadas, pero sigo escribiendo con gran entusiasmo. El médico es un escritor nato, lo que pasa que no ha sido reconocido. Yo creo que a través de esta asociación, ya que usted me da la oportunidad de decirlo, a esta asociación que es la Academia Mexicana de Médicos Escritores, se va a divulgar mucho la función del médico como escritor. Y además de eso, bueno, se le va a dotar al médico de voz, de una voz social, porque hasta ahorita ha tenido una voz individual, pero no una voz social. Y esta voz social se va a dotar en la Academia Mexicana de Médicos Escritores, que Academia Mexicana de Médicos Escritores es AME, que tiene su razón de ser.